Bienvenido, Daniel. Acá me mandaste la solicitud. Ahí sí está conectando. Sí, ahí te escucho y ahora en breve se comparte la pantalla. Pará que voy a poner un poco más de luz porque está medio oscuro. Espérame, ¿eh? Sí. Fíjate de estar cómodo. Ahí estoy. ¿Estás cómodo? Perfecto. Bueno, ahora vamos a estar a la espera de que se vaya conectando la gente. ¿Se me ve más o menos o estoy medio en la penumbra? Yo te veo bien. A ver, dame un cachinguis. Pero esas cosas que aparecen ahí no sé por qué aparecen, pero... Está bueno. Son no sé qué son. Ahí. Yo como veo la pantalla partida a la mitad. Sí. Ahí va. Bueno, vos me vas preguntando qué onda. Sí, vamos a ir conversando y me vas a contar de tu experiencia. Yo pensaba, bueno, preguntame lo que quieras, pero yo quizá, como para que la gente se lleve algo medio concreto, quería explicar un poco cómo son técnicas para escribir un cuento, cortito, ¿no? Que me parece que, digamos, más allá de contar mi experiencia personal, o como vaya surgiendo, ¿no? Sí, a ver, tenemos unos 40 minutos aproximadamente para que cuentes un poco de tu trayectoria, de tu experiencia personal y otro poco para que nos des, es genial esto que vos decís, una técnica para... Tirar como algunos tips como para escribir algún relato o algo. Sí, bienvenida Lucrecia, vamos saludando a las personas que se van sumando. Sí, está bueno, la verdad que eso que ahora no vamos a expoliarlo y vamos a ir contándolo de Dale, perfecto. Bienvenida Lucrecia, a ver quién más. Esta es una hora crítica para el internet. Sí, ¿no es cierto? Está todo el mundo haciendo transmisiones. Habitualmente somos unas 10 personas, por lo menos una docena de personas. Sí, yo me acuerdo la vez pasada que había unos cuantos, ¿eh? Interesante. Bienvenido, Daniel. Ahí van sumándose. No tengo un reloj a mano, o sí. A ver. ¿Limitación, digamos, de propiamente de Instagram o de...? Instagram tiene una limitación de 1 hora. Bien. Y me avisa si está muy interesante. Continuamos. Hola, Rolomundo. Invitamos a la gente que se vuelva a conectar a una nueva llamada. Dale. ¿Yo me quedo? Sí, vos quedate. Dale. Quédate que ya estamos. Vamos a dar unos 5 minutitos para que se conecten las personas y comenzamos. Dale, tranquilo. Ahí conseguí un reloj de pulsera porque la compu no la encendí hoy. ¿Qué estás con el celu? Sí. Es lo más práctico. Creo que Instagram por la computadora no deja. Bienvenida Andrea. Bienvenida Marcela. Sí, por la compu no he visto que nos deje. ¿Vos estás desde la compu o desde el celular? No, yo estoy desde el celular. Tengo acá la compu al lado de Machete. No, yo la verdad que no uso Instagram con la compu. La compu solamente la verdad que la uso para mi trabajo.
y para escribir, ¿no? Esa es una herramienta que utilizo muchísimo. Bienvenidos. Bueno, a veces va actualizando de a poco la gente que se va sumando y la gente que está en línea. Vamos a arrancar en 2 o 3 minutitos la charla del día de hoy. Tenemos un invitado especial, se llama Daniel Lerner. Él, ya nos va a contar sobre su experiencia y su práctica. Él es escritor, entre otras cosas. Así que lo que nos convoca hoy es poder expresarnos a través de la escritura y tomar algún recurso, ya que disponemos de tiempo. Por ahí descubrimos que dentro nuestro hay un escritor. Nunca se sabe, capaz que sí. Y bueno, después nos vas a contar en qué momento te diste cuenta que hay un escritor dentro tuyo. Uy, sí, es muy loca la historia. A mí me parece que es muy loca. Parece muy normal, pero sí, es un proceso interesante. Así que bueno, vos decime cuando querés. Yo estoy acá a disposición. Tomás. Dale, perfecto. A todos los que ya se conectaron, métanse abajo que hay una flechita e inviten a alguien. Así nos multiplicamos. Abajo hay como una flechita y abre un listado de personas. Y le pueden mandar la invitación a la persona que ustedes quieran. Ah, mira qué bueno. ¿Le encontraste, Dani? Sí. Así te ven. Yo después voy a procurar grabar el video y poder subirlo al canal de YouTube. Así también los tenemos. Ah, buenísimo. Sí, yo estoy mandando algunos. Tengo unos cuantos. Abran sus agendas e inviten a alguien. Bueno, ya invité unos cuantos. A ver. Bueno, bienvenido Rubén. Bienvenida Marta. ¿Invitaste a algunos, Daniel? Sí, invité a algunos. Que cada uno de nosotros invitemos a alguna persona de nuestros contactos. Lo podemos hacer con la flechita. Si me dan bolilla. No importa, bueno, es lo de menos. Una cosa es que te inviten y otra cosa es que te obliguen. Obvio. Estoy ahí chusmeando a ver si hay alguno que... Bienvenido Darío. Yo invité, te pone. Muy bien, Luz. Muy bien, Luz. Luz es una genia. Con Luz podemos pasar horas conversando. Voy a abrir un poquito porque me estoy acalorando. Sí, está medio cálido hoy, ¿no? Está raro hoy, sí. Esto es horrible, está legal. Sí, la vida está rara. Darío, invita a alguien. Abajo tenés la flechita. Luz se ríe, pero sí, hemos pasado horas. Hay cómo demostrarlo. Con Luz Mustó. El que llora detrás es mi gato. Sí. Está en penitencia en el balcón. Ah, mira, ahí se unió Marcelo, mi amigo. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué te iba a decir? Vi que gatito mientras que empezamos. Al final te decidí. Qué bueno. Bueno, vos sabés que ahí está, está el pulgarcito para arriba. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Sí, la verdad que fue un proceso, bueno, yo viste que estoy medio como aislado ahora y bueno, como todos, y bueno, nada, un amigo tenía la posibilidad, me lo regaló y así que estoy re feliz. Y es la primera vez que tengo un gato, ahí está, agradece Marcelo. Para mí también. ¿Sí? La primera vez. ¿Sí? ¿Hace cuánto que tenés gato? Y lo tuve en diciembre, ahora cumplió 6 meses. ¡Wow! Bueno, acá me la trajeron ayer a la tarde. Divino. No, la verdad es divina. Yo no me imaginé que iba a ser bastante peor, pero la verdad que es súper adaptada.
¿Te pudiste equipar de todo? Ponele, sí. A mí. No, hay comentarios que no hay que responder, por favor. No lo voy a responder. Grand Line Friendly. Así que bueno, nada, la realidad es que sí. Eso. Esto lo cuida cualquiera, esa es la realidad. Te lo puede cuidar cualquier persona. Sí, además es una gatita, es una divina, ¿viste la foto lo que es? Es una ternura. Sí. Y bueno, eso. Así que con toda esta experiencia y trabajando desde casa y escribiendo y eso. Ahora vas a escribir alguna historia de animales seguramente. Bienvenido Pablo David. Bueno, vamos a comenzar con la charla, ¿te parece? Dale. Doy la bienvenida a todos los que se han sumado a esta charla en este momento. Es muy importante para mí que estén en vivo. Me parece que el vivo tiene otra fuerza distinta a la grabación. Este espacio nació justamente para que podamos compartir entre todos distintas temáticas que nos sumen en el día a día. Hoy hay una temática muy linda que a mí me causa intriga y también por eso se alinearon los planetas y lo tenemos a Daniel del otro lado. Se te fue la voz, Luz. Te recomiendo que a todas las personas que tengan algún inconveniente técnico, que se desconecten de la conversación y vuelvan a entrar, que hagan esa prueba. Bien, y entonces la idea es que podamos compartir. Hola Susana, le voy a escribir a Luz. Perdón, Tranquilo. Estas cosas son de tiempo, parece que estamos en la televisión. Estoy escribiendo un mensaje. Convenientes salgan y vuelvan a entrar. Genial. Bueno, entonces este espacio nació con la idea y la conciencia de poder sumarnos como seres humanos los unos a los otros, en lo que tengamos para compartir y en lo que cada uno puede ofrecer a un otro de manera gratuita. Hoy vamos a estar viendo lo que es el proceso creativo de la escritura. Bienvenida Nati, bienvenida Susana. Y bueno, y les presento en este caso a Daniel Lerner. Daniel Lerner es escritor, ha participado, bueno, se va a presentar él en detalle, ha participado en distintos concursos, ha sido premiado, así que me parece muy valioso contar con la experiencia de él para que todos podamos incursionar en esta práctica de la escritura, lo vayamos a publicar o no, uno nunca sabe con lo que se puede encontrar, y vamos a ver los links que podemos hacer a modo terapéutico. Así que bueno, te doy la palabra, Daniel, presentate y contanos un poquito de vos. Bueno, mi nombre obviamente es Daniel Lerner. La verdad que yo tengo una trayectoria bastante reciente con respecto al tema de la escritura, o sea, yo, digamos, seguí un camino bastante formal en cuanto a estudié ciencias económicas, trabajo para una compañía, etcétera. Yo la verdad que vengo de una familia de gente que escribe, digamos, pero bueno, por esas cosas medias de rebeldía, mi vieja es escritora, y también tenía un tío que falleció que era escritor, y por una cuestión de rebeldía yo decía, no, yo eso no lo voy a hacer, esto no es para mí, hasta que bueno, un día me cayó la ficha, quizá de la manera más inesperada, y me anoté en un taller literario para ver, en realidad era bastante graciosa la situación porque hice un curso de mindfulness, no sé si sabés lo que es, bueno, y la verdad que me resultó bastante poco productivo. Pero bueno, al final del curso había que decir, bueno, ¿y cada uno qué proyecto nuevo va a empezar a hacer? Yo dije, bueno, yo me voy a anotar en un taller literario. Me anoté, busqué por internet un taller, digamos, bastante alejado del tema de la escritura. Le estoy hablando de esto hace unos 7 años atrás, 8 años atrás.
empecé un taller, bueno, la hago corta. Luego me anoté, hice una carrera de narrativa de 3 años y fue es como un camino de ida. Para mí la escritura realmente es algo que la verdad que a mí me gusta lo que hago, mi trabajo, etcétera, etcétera, pero realmente lo que me apasiona es escribir. Publiqué un libro de cuentos, en este momento estoy trabajando en una novela, que bueno, es una estructura bastante distinta al tema de los cuentos. Digamos, es un proyecto como distinto. Y bueno, el año pasado la verdad que tuve el honor de salir premiado en el del Banco Itaú, de la Fundación del Banco Itaú, con un cuento que presenté, medio inesperado, pero bueno, la verdad que también está bueno que muchas veces poder revalidar un poco tus credenciales en el mundo concreto y formal, ¿no? Decís, así que bueno, esa es un poco mi trayectoria, digamos, ¿no? La gente se pregunta, ¿tu apellido Lerner tiene algo que ver con el cantante? No, absolutamente no tengo nada que ver con Alejandro Lerner. Janos, nada. No, nada. Los Lerner somos muchos los Lerner, digamos. Son muchos. Uno siempre piensa que el apellido de uno son muchos, pero evidentemente todos los apellidos son muchos. Sí, tal cual. Bueno, escúchame, Daniel, te cuento igual, se entiende que a lo largo de 10 años de hacer lo mismo, uno se vuelve un experto. O sea, estás ya en un nivel experto en lo que en lo que se trata, digamos, de escritura. ¿Estás ahí? Qué sé yo diría que es un proceso permanentemente, o sea, es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que fue Pablo Picasso que decía que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? O sea, digamos, hay un 10% de inspiración y un 90% de transpiración en el trabajo de la escritura. Evidentemente es un proceso que se aprende, digamos, y yo creo que dentro de la escritura hay 3 elementos, ¿no? Primero hay un elemento de quien escribe, después hay un elemento de lo que lee el que escribe, y después hay un tercer elemento que es el que te lee. O sea, no tiene sentido, digamos, si lo digo, yo he conocido a lo largo de mi vida gente que decía, no, yo escribo para mí, eso la verdad que es mentira. Todos escribimos para ser leídos. Y el acto de la escritura se perfecciona cuando alguien lee tu obra, cuando lo que vos hiciste realmente es tomado por alguien, lo agarra, lo lee, lo disfruta, lo padece, lo vive, lo recrea. Y por otro lado, digamos, la otra pata, digamos, son 3 patas, es la lectura. Yo creo que el ser humano cuenta con 2 fuentes de inspiración grandes, ¿no? Y digamos, a nivel de escritura. Una es el tema de la posibilidad de viajar, ¿no? El viaje físico. Y otro es el viaje mental a través de la lectura, ¿no? Y sobre todo cuando, digamos, comenzás a escribir, perdés un poco la inocencia a la hora de leer y lees como un experto, lees para ver qué trucos, qué técnicas utilizan otras personas y entonces tomar eso, transformarlo y hacerlo como adaptarlo a tus propias características y a tu propio estilo. Porque no hay 2 escritores que tengan el mismo perfil o las mismas características, pero es cierto que hay ciertos escritores que han tomado o se han inspirado en el estilo de otros, ¿no? Es la famosa deformación profesional. Cuando vos te formás de algo, tomás la forma de alguna profesión, es difícil que después vuelvas a leer una novela con la expectativa de quien lee una novela por hobby. La vas a leer desde qué hubiese escrito yo o cómo lo hubiese contado. O cómo lo hizo este tipo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué técnicas? ¿Qué giros idiomáticos? ¿Qué vocabulario? ¿Cómo expresarse? Yo creo que, bueno, yo ya perdí un poco esa candidez a la hora de leer, aunque a veces me dejo, pero siempre estoy mirando la técnica, ¿no? Porque, digamos, en escritura hay mucho de técnica.
Eh, Estaba rememorando un poco algunas cuestiones en mi vida y por ahí le ha pasado a otras personas. Por ejemplo, la primera, incursioné en todo lo que es periodismo y yo recuerdo que televisión no me interesaba, hacer noticieros y demás. Radio me encantaba porque además había trabajado en una radio y tiene eso de espontáneo, de lo que se dice no hay marcha atrás. Y era muy estricto con lo escrito, le daba vuelta al texto y mirá que creo que el género, digamos, periodístico es uno de los más básicos. No hay que pensar mucho, es contar hechos concretos, cero opinión o de pronto interpretación y así todo es como dejar algo por escrito sabiendo que eso va a trascender en el tiempo. Bueno, de hecho hay un género, que es el género de la no ficción. Básicamente la literatura se puede dividir en muchas clasificaciones: cuento, novela, relato. Después tenés ficción, no ficción. Y la realidad es que la no ficción, un relato periodístico, también tiene un punto de vista. Porque no es lo mismo la noticia que te puedo llegar a contar yo, que tengo una serie de vivencias, una postura frente a la vida, una postura política, etcétera, etcétera, que la que puede llegar a tener otra persona. Entonces, nunca hay una no ficción 100%, siempre hay como un punto de vista, ¿no? Y eso es lo que hace realmente que las noticias, o que quieras leer un diario, o que quieras leer... Objetivo. Por eso nos hacen leer 3 diarios distintos, o sea, con 3 vistas distintas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por eso te gustan a veces o no determinados columnistas, qué sé yo. Y por ahí lo mismo, no sé. Con lo cual, nunca hay una no ficción pura, siempre hay una ficción, siempre hay un punto de vista. No digo que no sean fidedigno la noticia, pero siempre se cuela como la opinión, ¿no? de la gente. Yo trato de no ver noticieros, o sea, veo lo mínimo indispensable como para informarme y después me descuelgo, pero notaba que en el transcurso de un día, habiendo visto la noticia, no sé, de los geriátricos, por ejemplo, la iban contando en el mismo canal de distinta manera. Y no es lo mismo lo que decía un periodista que lo que dice un familiar que lo que dice el gobierno. Entonces sí, nos pasa esto, ¿no? Que es según el observador que somos, cuál es el mensaje que vamos a estar trasladando. Exactamente. Escúchame, otra cosa que me pasó, vos como escritor, estamos hablando hace 7 años atrás, estábamos informatizados. Pero también hace 9 años atrás, 10, me pasó de trabajar siempre con computadora, tuve que pasar a trabajar manuscrito. ¿Vos trabajás en manuscrito? ¿Trabajás manuscrito? ¿Trabajabas o no? ¿Para qué te cuento? Dale. Trabajaba computadora full, pero responder miles de mails, todas cuestiones así de back office. Y después pasé a un trabajo donde tenía que completar formularios en escrito y hacer un informe y demás. Y yo recuerdo que ha sido para mí, o sea, tan fuerte que me di cuenta que había perdido la conciencia de escribir a mano. Y sí. Y es importante esto de encontrarnos frente a un papel con una lapicera y escribir ideas. Vos como escritor, ¿usás solo manual? Mira, yo te digo, eso depende de cada uno, depende de la preferencia de cada uno. Sí. Yo sé que hay gente que tienen una libretita y que van y anotan sus ideas. Yo realmente uso el pad de mi teléfono. O sea, y todo lo escribo en la computadora. No podría, digamos, escribir. De hecho, por ahí a veces cuando he tomado algún taller o algo, que te hacen, por ejemplo, algún ejercicio, te tiran una consigna, tenés que escribir algo y no tenés la compu ahí. Y te digo, para mí es una cosa de lo más incómoda escribir a mano, ¿no? O sea,
realmente yo creo que estas herramientas nos facilitan no sé, la edición, la corrección, la velocidad con la que se escribe, ¿no? Así que pero no es mi experiencia. Pero bueno, viste, cada uno tiene como sus trucos o sus técnicas o sea, yo creo que cada escritor es como que va adoptando sus propias metodologías de trabajo en función de lo que le sirve. Qué sé yo, yo me considero un tipo muy sistemático a la hora de escribir, creo que tengo bastante producción, soy bastante obsesivo, digamos, con la calidad de lo que escribo. También, bueno, tengo una profesora con quien tomo yo clases cada 15 días, que ella hace la supervisión de mi obra, ¿no? Que ha hecho la contratapa de mi libro de cuentos y bueno, y realmente con quien yo siento que voy progresando en este camino. Vos me preguntabas antes si yo me considero un experto. Yo creo que en el camino del arte uno siempre como que va tratando de descubrir. Yo creo que el día que te consideras un experto es como que ya te secaste, como que tu creatividad se agotó, ¿no? Porque yo creo que es como un camino exploratorio permanente. Vamos a ir entrando en este tema, ¿no? Porque decimos muchas veces, es más fácil decirnos, no soy bueno para. Entonces mucha gente dice, no soy bueno para. Pero también encontramos mucha gente que dice, una vez me gustó se me vino una idea de escribir un pequeño cuento, una poesía, una canción, y no se animó. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas que de pronto tienen momentos de inspiración, pero no lo llegan a plasmar en la computadora, en un blog, en un papel? Mirá, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría que se animen, porque sí, la verdad que hay que animarse. O sea, incorporar cosas nuevas en la vida siempre implica como romper con una rutina, romper con un status quo y iniciarse con algo siempre es difícil, o no es difícil, sino que siempre cuesta un poquito. Y es mejor decir, bueno, no escribo, a que sí, si me animo, si tengo una idea voy y lo hago. Y entonces yo diría, háganlo, porque, qué sé yo, por ahí o es escribir, o es pintar, o es cualquier otra cosa, pero me parece que es una experiencia que vale la pena transitar. Y el tema de no soy bueno, yo creo que el ser bueno o el ser malo primero es un tema bastante subjetivo, y yo creo que en definitiva el escribir se aprende, es un oficio como cualquier otro, te tiene que simplemente gustar, te tiene que apasionar, tenés que preferir hacer eso y no, que yo, tirarte en la tele, frente a la tele y ver una serie o ¿me entendés? O sea, tiene que ser una elección. Y a mí me parece que hay técnicas que están buenas, pero yo creo que uno tiene que tener su motorcito propio, ¿no?, con este tipo de cosas. Perfecto. Yo te pido lo siguiente, entonces. ¿Nos podrías dar algún tipo de tips, de instrucción de cómo es el ABC para una persona que nunca escribió? El ABC, por ejemplo, no sé, para escribir un cuento o el tipo de texto que vos tengas a mano, ¿cómo podemos hacer para hacer como un laboratorio, experimentar? Y después quiero que me cuentes si es que hay movida, porque viste que cada área tiene movidas para principiantes, ¿no? Para comenzar a mostrar lo que hacemos, ver el feedback, participar de algún concurso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contanos. Mira, digamos, dentro de lo que es la escritura, digamos, así, medio dicho así a lo bruto, digamos, tenés por un lado la poesía y después tenés la prosa. Dentro de la prosa, digamos, tenés dos clasificaciones, ¿no? Que sería lo que es ficción y lo que es no. Lo no ficción era lo que estábamos hablando un poquito antes, tipo el relato periodístico, etcétera.
Dentro de lo que es ficción, tenés dos tipos de textos, que son los cuentos y tenés las novelas. La novela es una creación relativamente moderna, te estaríamos hablando de 2000 o 3000 años atrás, desde la Ilíada, la Odisea, los textos clásicos griegos. Pero el cuento, el relato, digamos, que para mí son sinónimos. Hay otros que dicen que no son, que tienen alguna diferencia, pero vamos a usarlo como sinónimo. En realidad comenzó como un relato oral desde las épocas de las cavernas, ¿no? Desde antes de la escritura, digamos. Desde antes de la escritura, exactamente. Empezó siendo lo que es el relato oral, que luego cuando se inventó en la escritura, bueno, se empezó a transcribir. De hecho, digamos, bueno, la mitología o los arquetipos vienen de épocas muy, muy antiguas, pero el relato básico o el cuento básico era el hombre de las cavernas que no volvió esa noche a su cueva y entonces al día siguiente contó cómo cazó un búfalo, etcétera, ¿no? Bueno, así fueron surgiendo, digamos, los relatos, los cuentos. Entonces, y era todo de transmisión oral. Era todo de transmisión oral. Entonces, un cuento, básicamente, para escribir un cuento, primero nada, ¿qué necesitas? Necesitas tener una idea, tenés que tener como un concepto de algo que vos quieras escribir, una historia, puede ser una historia personal, una historia inventada, etcétera. Y lo que se recomienda, digamos en general, en los talleres de escritura, etcétera, es cuando vas a escribir un cuento es un relato, digamos, hay cuentos cortos, hay cuentos más largos, pero vamos a ver un cuento, 2, 3 hojas, 4 hojas. Lo que se recomienda es hacerlo de una sentada. O sea, te sentás y empezás y lo terminás. ¿Y qué elementos necesitas? Básicamente, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Digamos, una estructura básica, como si fuese una película, digamos. Y lo que tenés que tratar de cuidar siempre, o por lo menos yo trato de siempre mantener la atención. Por eso, un relato corto tiene que mantener tensión, empuje, que tenga frases que atraigan al lector, que no aburran. Si vos en los 4 primeros renglones, digamos, no conseguiste capturar al lector, listo, ya está, sonaste, tenés que revisarlo. Yo lo que digo es, tenés que escribirlo de una sentada, digamos, en cuanto a un primer borrador. Luego se corrige, se mejora y se mejora. Yo, por ejemplo, no sé, una vez me preguntaron hasta cuántas veces yo corregí los libros los cuentos de mi libro. Y creo que algunos los corregí hasta 50 veces. 50, wow. Sí, ¿entendés? 50 veces para que después lo lea alguien una vez y diga, qué lindo, qué espontáneo, qué bueno. Y tiene un montón de laburo. Pero la idea original tenés que escribirlo. Claro, tenés que escribirla de una y después trabajás, pulís. Mucha gente se engancha con contar historias personales, que está bueno, pero cuando por ahí pasás la etapa de contar tus anécdotas personales, después te empezás a animar quizá a meterle elementos de la ficción y haces una mezcla entre lo que te pasó a vos, lo que te contó que le pasó a un amigo, que lo que te pasó a un familiar. Entonces te armás como una historia que es ficcionada, es inventada y que cuenta con distintos elementos de la realidad, ¿no? Yo creo que hay muy buenos antecedentes, digamos, hay muy buenos escritores que escriben cuentos, no sé, Salinger, Carver, Cortázar, han escrito realmente cuentos que son cuentos cortos y que te pegan y decís, wow, qué bueno, ¿no? Y sobre todo trabajar también mucho el tema del final, ¿no? El final sorprendente, el final que no te esperabas, que decís,
uy, ¿cómo? ¿Entendés? Es como darle el remate, ¿no? Sí. Básicamente, bueno, un poco eso, ¿no? Puedo estar horas hablando de este tema que te das cuenta que a mí me apasiona. Entonces, cualquier idea que se nos haya ocurrido y que por ahí hay momentos que tenemos como ideas fijas, decir, uy, de esto habría que escribir un guión, de esto habría que escribir un cuento, de esto si es un cuento de hasta 3 4 hojas, en una sentada, empezar y terminar. Y Exacto. después no quiera. Ahora, sí, ahí estamos en problemas. Yo lo revisaría por lo menos 50 veces. Bueno, yo soy... Borges decía que los textos no se terminan, se abandonan. Llega un momento que decís, basta. Que sí, como quede. Claro, porque podés estar toda la vida... A mí me pasa que yo, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo una novela, ¿no? Me meto y empiezo a revisar una parte y siempre le corrijo, o le corrijo una palabra, o le corrijo, o le saco, ¿no? Y qué sé yo,